Escuchaban gritos en tu casa. Me dijo el vecino con esa voz temblorosa que solo será cuando el miedo se disfraza de compasión. Revisé las cámaras de seguridad esa misma noche, con el corazón latiéndome como un tambor de guerra en el pecho. Y lo que vi me dejó paralizada, mi marido, Javier, arrastrando un cuerpo inerte por el pasillo de nuestra casa en Chamberí, Madrid, mientras la sangre manchaba el suelo de mármol que yo misma había elegido con tanto cariño 5 años atrás. No era un sueño, ni una alucinación nacida de mis noches de insomnio, era la verdad cruda, la que destrozaba mi mundo en pedazos irreparables. Y en ese instante supe que la venganza no sería un capricho, sino el único hilo que me mantendría con vida. Todo empezó como un susurro en el viento de otoño madrileño, ese que arrastra hojas secas por las aceras de la Gran Vía y hace que las mujeres como yo, abogadas de familia con tacones altos y sonrisas forzadas, nos ajustemos el abrigo con un suspiro. Yo, Elena Vargas, tenía 38 años. Una carrera que me había costado noches enteras en la Universidad Complutense y un matrimonio que, en la superficie, parecía el epítome de la estabilidad burguesa, Javier, ingeniero en una constructora puntera. Nuestro hijo de 10 años, Mateo. Y esa casa en Chamberí que olía a jazmín fresco cada primavera. Pero debajo de esa fachada, las grietas ya se habían formado. Javier y yo nos conocimos en una fiesta de la facultad. Él con su encanto andaluz y yo con mi ambición castiza, nos casamos en una ceremonia discreta en la Sierra de Guadarrama, jurándonos eternidad ante un cura que probablemente ya olvidaba nuestros nombres. Los primeros signos de traición fueron sutiles, como las sombras que se alargan al atardecer. Llamadas a horas intempestivas que él atendía en el baño con la puerta cerrada. Facturas de hotel que aparecían en el extracto bancario disfrazadas de gastos profesionales. Yo lo confronté una vez, en la cocina, mientras preparaba el desayuno para Mateo. Y él lo negó todo con esa risa suya, esa que hacía que sus ojos verdes parecieran sinceros. Estás paranoica, Elena. Es el estrés del trabajo. Y yo, tonta de mí, lo creí. O quise creerlo. Porque admitir la verdad habría significado desarmar la torre de naipes que era nuestra vida. Las hipotecas, las cenas con inversores, las vacaciones en la Costa Brava donde Mateo construía castillos de arena mientras nosotros fingíamos pasión en la playa. Pero el vecino, don Ramón, un jubilado viudo que vivía al lado y coleccionaba sellos como si fueran reliquias sagradas, rompió el hechizo esa noche de octubre. Era jueves. Acababa de volver de un juicio en los juzgados de Plaza de Castilla. Exhausta tras defender a una madre que perdía la custodia por un error de cálculo. Mi móvil vibró en el bolsillo mientras subía las escaleras un mensaje de texto. Elena, disculpa la hora, pero se escuchaban gritos en tu casa. Gritos de mujer. ¿Todo bien? Mi pulso se aceleró. Javier estaba de viaje de negocios en Barcelona. O eso me había dicho esa mañana al besar mi frente antes de salir. Mateo dormía en casa de su abuela en Alcalá de Henares. La casa debería haber estado vacía, silenciosa como una tumba. Entré con las llaves temblando en mi mano. El pasillo oscuro, salvo por la luz mortecina de la farola que se colaba por la ventana. Nada parecía fuera de lugar, los cojines del sofá en su sitio. La botella de vino a medio beber en la encimera. Pero el aire olía raro, a hierro y sudor. Un hedor que se pegaba a la garganta. Encendí mi portátil en la mesa del comedor y abrí la app de las cámaras, un capricho de Javier, instalado por seguridad después de un robo en el barrio. La grabación de esa noche se cargó con lentitud agonizante. Y entonces lo vi. Primero, la puerta principal abriéndose a las 11:15. Javier. No en Barcelona, sino aquí, con una mujer que no reconocí de inmediato, morena, delgada, vestida con un abrigo rojo que contrastaba con la penumbra. Se besaban con urgencia,
como amantes que roban tiempo al destino. El beso se convirtió en algo más salvaje en el salón. Ropa cayendo al suelo. Gemidos que el micrófono captaba con crudeza. Yo pausé el video, con náuseas subiéndome por el esófago. ¿Quién era ella? Seguí reproduciendo. Y el idilio se torció. Discutían ahora. Voces elevadas que el audio recogía en fragmentos. No puedes seguir así, Javier. El dinero. Mateo. Él la empujaba contra la pared, no con pasión, sino con rabia. Ella gritaba, no de placer, sino de terror. Y entonces, el golpe. Un jarrón de cristal que yo había heredado de mi madre, estrellándose contra su cabeza. Ella caía, inerte, y Javier. Dios. Javier la arrastraba por el pasillo hacia el sótano, dejando un rastro de sangre que brillaba bajo la luz del sensor de movimiento. Me quedé allí, frente a la pantalla. Horas que parecieron siglos. El shock me inmovilizó, pero debajo de él bullía algo más oscuro, una furia primordial. La de una leona que ve amenazada a su cría. Porque esa mujer no era una extraña cualquiera. Al pausar en un fotograma, la reconocí, era Laura, mi mejor amiga desde la universidad, la madrina de Mateo. La que me había consolado cuando dudaba de mi matrimonio. La que organizaba cenas en su ático de Salamanca para reforzarnos el espíritu. La traición no era solo carnal, era un puñal envenenado, dirigido al corazón de todo lo que yo era. Llamé a la policía esa misma noche, pero no denuncié el asesinato. No aún. Colgué después de balbucear una excusa sobre un malentendido. Y en su lugar, borré el video de las cámaras, cubriendo mis huellas digitales con la astucia de una abogada que ha lidiado con perjurios toda su vida. Javier volvió al amanecer, oliendo a colonia barata y culpa, y me encontró en la cocina fingiendo preparar café. ¡Qué noche más larga!, murmuró, besándome la mejilla. Yo sonreí, un gesto que me costó el alma, y respondí, sí, amor. Pero ya pasó. En ese momento, juré que no. No pasaría hasta que él pagara, hasta que el abismo que había abierto se lo tragara entero. Los días siguientes fueron una danza macabra de normalidad fingida. Llevaba a Mateo al colegio San Isidro, besaba su frente pecosa y le recordaba que el mundo era justo, mientras en mi mente tramaba formas de desmantelar el de Javier. Él actuaba como si nada, reuniones en la oficina de la constructora en AZSEA, almuerzos con clientes en el Orchard, y por las noches, intentos torpes de intimidad que yo rechazaba con excusas de cansancio. Pero yo observaba, recolectaba pruebas como un cuervo sus tesoros. Revisé sus correos desde su portátil contraseñas predecibles, como el cumpleaños de Mateo, y encontré el hilo. Deudas de juego en casinos clandestinos de la Gran Vía. Préstamos usurarios que Laura había descubierto al ayudarme con las finanzas familiares. Ella lo había confrontado, amenazando con contármelo todo. Y él la había silenciado para siempre. La rabia me consumía en oleadas, caliente y cegadora, mezclada con un duelo que no podía permitirme sentir. Laura había sido mi hermana de elección, la que me arrastraba a vermuts en Malasaña cuando el mundo pesaba demasiado. Perderla no era solo perder una amiga, era perder la fe en la lealtad humana. Y Mateo. ¿Qué le diría a mi hijo cuando preguntara por la tía Laura, que siempre le traía churros de San Ginés? Por ahora, mentiras piadosas, está de viaje. Pero cada una me envenenaba un poco más. Decidí que la venganza sería meticulosa, no un arrebato sangriento que me llevara a la cárcel. Como abogada, conocía los vericuetos de la ley española, el Código Penal, los plazos de prescripción, las pruebas circunstanciales que podían hundir a un hombre sin manchar tus manos. Empecé por el dinero, el talón de Aquiles de Javier. Saqué extractos bancarios,
Transferí fondos a cuentas ocultas en Andorra, un truco aprendido de un cliente divorciado. Y contraté a un detective privado. Un ex policía llamado Paco que operaba desde un bar en Lavapiés y cobraba en efectivo. Encuéntreme todo sobre sus trapos sucios, le dije. Y él asintió con un guiño cínico. En Madrid, todo el mundo tiene un armario lleno, señora. Paco me entregó el primer dossier una semana después, en una carpeta manoseada que olía a tabaco. Fotos de Javier en garitos de juego. Cheques falsificados a nombre de la constructora. Y el golpe maestro, pruebas de que había desviado fondos de un proyecto en Vallecas para cubrir sus deudas. Pero lo peor era el lazo con Laura, mensajes donde ella lo advertía. Déjalo, Javier. O se lo cuento a Elena. Y él respondía con amenazas veladas. No querrás que tu carrera en el banco se complique. Laura trabajaba en el BBVA. Ascensos ganados a pulso. Él la había chantajeado con rumores falsos sobre malversación. Y cuando ella no cedió, la invitó a casa esa noche fatal, bajo pretexto de hablar por el bien de Elena. El plan se formó en mi mente como un rompecabezas maligno. Primero, aislarlo socialmente, filtraría los rumores a sus colegas. Sutilmente, como una esposa preocupada. Luego, el dinero demandaría divorcio por infidelidad probada, congelando sus activos. Y finalmente, la ley anonimizaría el video del asesinato y lo enviaría a la Guardia Civil, con pistas que apuntaran directo a él. Pero necesitaba un aliado, alguien que entendiera el peso de la traición sin juzgarme. Pensé en Carmen, mi socia en el bufete, una andaluza de fuego con ojos que veían a través de las mentiras. La invité a un café en el Café de Oriente, con vistas a los jardines Sabatini, y le conté todo menos el cuerpo en el sótano. Javier me ha traicionado, Carmen. Con Laura. Y no solo eso. Hay más. Ella me escuchó en silencio, removiendo su cortado con una cucharilla que tintineaba como un reloj de cuenta atrás. Elena, la venganza es un fuego que quema al que lo enciende. Pero sí es lo que necesitas. Yo te cubro. Así nació nuestra alianza, frágil como el cristal de una copa de Ribera del Duero, pero afilada como una navaja. Carmen manejaría los papeles legales, yo las sombras. Y mientras Madrid bullía a nuestro alrededor tráfico en la Castellana, turistas en la Puerta del Sol, yo me convertía en otra, no la Elena de antes, sino una depredadora calculadora, impulsada por un odio que me hacía sentir viva por primera vez en años. Pero el odio tiene su precio. Las noches las pasaba en vela, reviviendo el video en mi mente, imaginando el crujido del cráneo de Laura contra el jarrón. Lágrimas silenciosas mojaban la almohada, no por piedad hacia Javier, sino por el vacío que él había cavado en mí. ¿Y si Mateo lo descubría? Mi hijo, con sus sueños de ser futbolista como Iniesta, idolatrando a un monstruo. Lo abrazaba más fuerte cada mañana, inhalando su olor a champú infantil, y me prometía que lo protegería, cueste lo que cueste. La venganza no era solo por Laura, era por todos nosotros, por la familia que Javier había destrozado con su codicia insaciable. Las semanas se convirtieron en un torbellino de maquinaciones, cada día un paso más profundo en el laberinto de la traición. Madrid, con su pulso incansable, se convirtió en mi cómplice involuntaria. Las multitudes en el metro de Sol me ocultaban mientras seguía a Javier a sus citas ilícitas. El rumor de la lluvia en las calles empedradas de Malasaña ahogaba mis sollozos cuando la soledad me asaltaba. Paco, el detective, se volvió mi sombra leal, un hombre curtido por divorcios propios y deudas ajenas, que me entregaba informes semanales en sobres amarillentos. Tu marido es un lobo con piel de cordero, Elena. Juega en el Casino de Madrid 3 noches por semana, y no solo con cartas. Descubrí que las deudas de Javier ascendían a 200.000 euros. Un pozo negro alimentado por vicios que databan de su juventud en Sevilla.
antes de que yo lo civilizara con mi amor y mi apellido. Había hipotecado parte de la constructora familiar, la herencia de su padre, un constructor honesto que rodaría en su tumba para tapar agujeros. Y Laura lo había olfateado durante una auditoría informal que yo le pedí para revisar nuestras finanzas. Ella, siempre la pragmática, me había dicho, Elena, hay irregularidades. No es nada grave, pero Javier debería hablar con un asesor. En cambio, él la vio como una amenaza, una mosca que zumbaba demasiado cerca del cadáver de sus secretos. Mi primer movimiento fue sutil, un susurro en el viento social de Madrid. En una cena de bufete en el restaurante Botín, donde el cochinillo cruje como un secreto bien guardado, dejé caer comentarios velados ante las esposas de los socios de Javier. Pobre Javier, con tanto estrés. A veces se refugia en juegos tontos para desconectar. Las lenguas se afilaron solas al día siguiente. Circulaban chismes en los pasillos de la constructora. Y Javier volvió a casa con el ceño fruncido, acusándome de hablar de más. Solo me preocupo por ti, respondí, sirviéndole un plato de paella que había cocinado con veneno en el corazón. No en la comida. Carmen, mi ancla en la tormenta, manejaba el frente legal con la precisión de un cirujano. Redactamos un acuerdo prenupcial retroactivo, un truco gris en el limbo de la jurisprudencia española, asegurando que, en caso de divorcio, yo retendría la custodia exclusiva de Mateo y el 70% de los bienes. Es infidelidad probada, me explicó ella en nuestra oficina en la calle Alcalá, rodeadas de legajos polvorientos y el aroma a café solo. Y con las pruebas de malversación que Paco está reuniendo. La fiscalía podría oler fraude fiscal. Pero el video. Eso es dinamita, Elena. ¿Estás segura de no querer entregarlo ya? Dudé. Solo un instante. La idea de ver a Javier entre rejas, esposado en un juzgado de la Plaza de Castilla, me hacía salivar como un depredador ante la presa. Pero no era suficiente. Quería que sufriera despacio, que masticara cada bocado de su ruina. Así que mentí, aún no. Necesito más. En realidad, planeaba filtrarlo anónimamente a un periodista de El País. Uno de esos que destripan escándalos corporativos con pluma afilada. Pero el destino, caprichoso como un torero en la maestranza, intervino antes. Una tarde de noviembre, gris y lluviosa. Mateo llegó del colegio con una nota arrugada en el bolsillo, reunión con el tutor por comportamiento. Mi corazón se hundió. En su aula de San Isidro, el profesor, un hombre joven con gafas de montura gruesa, me explicó, Mateo está distraído, irritable. Dice que oye ruidos raros en casa por la noche. El sótano. Dios. El sótano donde Javier había ocultado el cuerpo de Laura. Lo había limpiado, por supuesto en manchas de lejía en el hormigón, un olor persistente a desinfectante que disimulaba con ambientadores de pino. Pero Mateo, con su oído infantil, lo había captado. No pasa nada, cariño. Le mentí esa noche, acurrucándolo en su cama con postes de Messi. Pero sus ojos, tan parecidos a los de Javier, me miraban con una duda que me destrozaba. Esa noche, mientras Javier ronroneaba en el sofá viendo un partido del Real Madrid, descendí al sótano por primera vez desde el descubrimiento. La puerta crujió como un lamento, y el aire frío me golpeó como una bofetada. Allí, bajo una lona raída, estaba el bulto, el cuerpo de Laura, envuelto en plástico de burbujas, rígido en su eternidad robada. El olor era atroz ahora, dulzón y putrefacto, un recordatorio de que el tiempo corría en mi contra. Lágrimas calientes rodaron por mis mejillas mientras la tocaba a través del plástico, susurrando, lo siento, amiga. Te juro que él pagará. Pero el pánico se coló, ¿y si Mateo bajaba aquí? ¿Y si el hedor subía? Tenía que moverla. Rápido. Llamé a Paco esa misma medianoche.
Mi voz un hilo quebrado en el teléfono. Necesito ayuda. Algo ilegal. Él no preguntó. Solo dijo, dame la dirección. Llego en 20. Apareció en una furgoneta destartalada, con guantes de goma y una pala que sacó del maletero como si fuera un viejo amigo. Juntos, en la oscuridad del sótano iluminado por una bombilla desnuda, arrastramos el cuerpo escaleras arriba y lo cargamos en el vehículo. Conozco un sitio en la sierra, cerca de Cercedilla, murmuró Paco mientras conducía por la M30 desierta. Un pozo viejo, discreto. Nadie pregunta. Enterramos a Laura bajo la luna menguante, en tierra húmeda que se pegaba a mis uñas como culpa. Cubrimos la fosa con ramas y piedras, y yo recé un Padre Nuestro a medias, por su alma y por la mía. De vuelta en casa, exhausta y manchada de barro, Javier dormía plácidamente. Lo observé un rato, imaginando mi vida sin él, libre, pero rota. Al día siguiente, aceleré el plan. Filtré las fotos de los casinos a un contacto en la constructora, un primo de Javier, resentido por no haber heredado el negocio. Los rumores estallaron como fuegos artificiales en las fallas. Javier Vargas, ludópata empedernido, perdió un contrato millonario en un proyecto de viviendas en Usera, y volvió a casa hecho una furia, gritándome: ¿qué coño has hecho? Elena, esto es por ti, por tus celos de mierda. Lo abofeteé entonces, por primera vez en nuestra vida juntos, y el sonido resonó como un trueno. No, Javier. Es por ti. Por lo que eres. Él se quedó helado, frotándose la mejilla, y en sus ojos vi un destello de miedo verdadero. Bien. Que temiera. Que supiera lo que era ser cazado. Carmen me llamó esa tarde: la demanda de divorcio está lista. Servidoría mañana. Y he hablado con un fiscal amigo, sí hay pruebas de homicidio. No durará ni un juicio. Pero yo guardaba el as bajo la mengue, el video, copiado en un USB que llevaba colgado al cuello como un talismán. Lo vería, una y otra vez, para alimentar el fuego. Sin embargo, el peso de la secreto me agobiaba. Empecé a soñar con Laura, ella en el banco, riendo con un café en la mano, o bailando flamenco en una noche de verano en Triana. Habíamos viajado juntas una vez, antes de que la vida nos atara. En los sueños, me reprochaba porque no me escuchaste. Elena, te lo dije. Despertaba sudando, con el corazón galopando, y me preguntaba si la venganza me estaba volviendo loca. Carmen lo notó en una sesión de estrategia en su piso de Chueca. Pareces un fantasma. Amiga. Si esto te destruye, no vale la pena. Vale cada lágrima, respondí, pero mi voz temblaba. Mateo, inocente epicentro de mi mundo, empezó a notar las grietas. Mamá, ¿por qué papá grita tanto por teléfono? Le conté cuentos para dormir, de caballeros andantes que derrotan dragones. Pero en mi mente, Javier era el dragón, y yo la lanza. La sociedad madrileña, con su hipocresía reluciente, se cerraba en torno a nosotros: invitaciones canceladas, miradas evasivas en el supermercado de El Corte Inglés. Javier bebía más, un Rioja que vaciaba botellas enteras, y en sus borracheras confesaba fragmentos, todo por una puta deuda. Ella no debió meterse. El clímax se acercaba, lo sentía en los huesos. Paco me avisó de un nuevo hallazgo: Javier planeaba huir, liquidando activos en un banco offshore. Corre, Elena. Si se va, lo pierdes. Organicé la trampa final: una reconciliación fingida, una cena romántica en nuestra casa, con velas y mariscos del mercado de San Miguel. Él aceptó, desesperado por un salvavidas. Esa noche, mientras él comía langostinos, yo pulsé play en mi teléfono, reproduciendo el audio del vídeo, solo el audio. Los gritos de Laura. Su rostro palideció. El tenedor cayó con estrépito. ¿Qué es eso?
Tu fin, Javier. Susurré. Y en ese momento, la puerta se abrió. Agentes de la Guardia Civil, alertados por mi llamada anónima previa, lo esposaron en el comedor, gritando mi nombre como una maldición. Elena, puta traidora. Mateo, despertado por el alboroto, bajó las escaleras en pijama, y vi el horror en sus ojos. Su padre, reducido a un animal acorralado. Lo abracé, tapándole los oídos, mientras lo arrastraban fuera. Victoria, pensé. Pero el sabor era amargo, como ceniza en la lengua. La detención de Javier fue un terremoto que sacudió los cimientos de mi existencia. Ondas expansivas que se propagaron más allá de las paredes de nuestra casa en Chamberí. Al amanecer, con el alba tiñendo de rosa las torres de la Plaza de Castilla, me encontré en la comisaría de la calle Fuencarral, firmando declaraciones con manos que aún temblaban por la adrenalina residual. Los agentes, 2 hombres de mandíbula cuadrada y uniformes impecables, me interrogaron con esa mezcla de empatía profesional y escepticismo que define a la Policía Nacional. ¿Cómo obtuvo el video? Señora Vargas, ¿por qué esperó tanto para denunciar? Mentí con fluidez, tejida de medias verdades. Sospechaba infidelidad. Instalé las cámaras por precaución. El resto fue una pesadilla que no quise creer. Carmen llegó poco después, con su maletín de cuero negro y un café para llevar que me tendió como un salvavidas. Bien jugado, Elena. Pero ahora viene lo duro, los medios. Y tenía razón. Para el mediodía, El Mundo publicaba la noticia: ingeniero detenido por homicidio en el corazón de Madrid, crimen pasional o ajuste de cuentas. No mencionaban mi nombre aún, pero las fotos granuladas de Javier saliendo esposado de la casa ya circulaban en Twitter, con hashtags como Misterio Chamberí que avivaban la ojera digital. Madrid, ciudad de chismes eternos, devoraba el escándalo como un pincho en un bar de Chacolí. Mateo fue el primero en romperse. En la escuela, los niños susurraban a sus espaldas: tu papá es un asesino. Volvió a casa con los ojos hinchados, tirando la mochila al suelo y gritando: mamá, dime que no es verdad, dime que tía Laura está viva. El mundo se detuvo en ese instante. Lo abracé en el suelo de la entrada, sus sollozos convulsionando contra mi pecho, y por primera vez, el peso de mi venganza me aplastó. Es complicado, mi amor, murmuré, acariciando su cabello revuelto. Pero papá hizo algo muy malo, y ahora pagará por ello. No era consuelo, era una semilla de verdad plantada en suelo árido, y temí que germinara en odio hacia mí. La sociedad, esa bestia caprichosa, se volvió en mi contra con velocidad vertiginosa. Llamadas de amigos que se evaporaron. Lo siento, Elena, pero con esto, y miradas acusadoras en el mercado de Vallehermoso, donde las tenderas que antes me regalaban jamón de bellota ahora contaban monedas con deliberada lentitud. Javier, desde su celda en Soto del Real, me bombardeó con mensajes a través de su abogado: súplicas primero por Mateo. Elena, retira la denuncia. Luego amenazas: te arrepentirás, zorra. Tengo pruebas de tus manejos. Reí al leerlas. Un sonido hueco que resonó en mi cocina vacía. Pero el miedo se colaba. ¿Qué pruebas? ¿Sabía de las transferencias a Andorra? ¿De mi pacto con Paco? Carmen me aconsejó: distancia, no respondas. Deja que la ley hable. El juicio se fijó para diciembre. En los juzgados de lo penal. Un calendario apretado gracias a mi influencia sutil en el fiscal. Preparé mi testimonio como una coreografía mortal: detalles del video, la cronología de la traición, el impacto en Mateo. Pero el sueño me eludía. Noches enteras velando con infusiones de manzanilla, reviviendo el entierro de Laura en la sierra, el barro frío en mis rodillas. En esos momentos de quietud, la geografía se resquebrajaba. ¿Había amado alguna vez a Javier? ¿O solo a la ilusión que representaba? Un hombre que me hacía reír en las ferias de San Isidro,
que bailaba sevillanas torpes en nuestra boda. Ahora, esa memoria era veneno. Paco se convirtió en un confidente improbable. Reuniones en su bar de lavapiés donde el humo de cigarrillos rubios nublaba el aire. Tu marido habla en la cárcel, me dijo una noche, sirviéndome un vermut seco. Dice que fue un accidente, que Laura cayó sola. Mentira. Por supuesto, el video mostraba el golpe claro, pero el detalle me inquietó. ¿Y si había testigos? El vecino, don Ramón, que oyó los gritos. Lo visité en su piso contiguo, un laberinto de sellos y periódicos amarillentos. Elena, hija, no quise meterme, balbuceó, ofreciéndome un bizcocho seco. Pero si necesitas declarar. Asentí. Y en su mirada vi compasión genuina, el tipo de solidaridad castiza que une a los madrileños en la adversidad. El twist llegó como un rayo en cielo despejado, 2 semanas antes del juicio. Carmen irrumpió en mi oficina, pálida como un sudario, agitando un sobre anónimo. Lee esto, Elena. Cambia todo. Era una carta de Javier. Garabateada en papel de prisión, no fui yo quien la mató. Tú lo sabes mejor que nadie. Recuerda la noche en que discutimos por el dinero, antes de que Laura viniera. Tú estabas allí, escondida en el armario del dormitorio, escuchando. Y cuando ella gritó, tú no hiciste nada. Pero espera, ¿hay más? El verdadero culpable es tu aliado, Paco. Él y Laura tenían un lío. Y él la presionó por deudas. Yo solo. Intenté detenerlo. Mi mundo se inclinó. Paco, el hombre que me ayudó a enterrarla, que juró lealtad. Releí las líneas, el pulso martilleando en mis sienes. Javier adjuntaba una foto borrosa, Paco y Laura, abrazados en un café de la Plaza Mayor, fechada meses atrás. El pánico me invadió como una marea negra. ¿Era una trampa, Javier? Desesperado, fabricando mentiras para voltear la mesa. Llamé a Paco esa tarde. Mi voz un susurro afilado, ven a casa. Ahora. Llegó con su chaqueta de cuero gastada, el olor a tabaco precediéndolo. Lo confronté en el salón, la misma habitación donde todo empezó, agitando la foto. Explícate. Él palideció, pero no negó, sí. Salí con Laura unos meses. Era algo pasajero, pero ella me contó todo sobre Javier, las deudas, los chantajes. Me pidió ayuda para exponerlo, pero yo la quería fuera del peligro. Sus ojos, hundidos en arrugas de culpa, se llenaron de lágrimas. Esa noche, Javier me llamó a mí primero, furioso. Llegué tarde, Elena. La encontré muerta, y él me convenció de ayudarlo a limpiarlo, a cambio de dinero. Pero tú lo grabaste todo. Y ahora. La revelación me golpeó como un mazazo. Paco no era mi salvador, era cómplice. Un eslabón en la cadena de traiciones. Javier no había actuado solo, había manipulado a Paco para encubrirlo. Y ahora, en su desesperación carcelaria, lo delataba para salvarse. Pero el daño estaba hecho, Laura, atrapada entre 2 hombres codiciosos, había pagado el precio. Y yo, ciega por mi rabia, había enterrado la verdad con su cuerpo. Fuera. Le espeté a Paco, y él se marchó cabizbajo, dejando un silencio ensordecedor. Esa noche, sola con Mateo dormido arriba, me derrumbé. El odio, que había sido mi brújula, se transmutó en un vacío abismal. ¿Venganza contra quién ahora, Javier? ¿El titiritero? ¿Paco? ¿El oportunista? ¿O yo misma? ¿Por no ver las grietas antes? Llamé a Carmen a las 3 de la mañana. Sollozando, todo se desmorona. ¿Qué hago? Ella, voz ronca de sueño, respondió, cambia el plan. No destruyas, reconstruye. Usa esto en el juicio. Voltea la mesa contra ambos. Así lo hicimos, amendamos la denuncia.
añadiendo a Paco como conspirador, con la foto y testimonios que Carmen extrajo de testigos en el bar de Lavapiés. El juicio se convirtió en un circo mediático. Flashes de cámaras cegando la entrada de los juzgados como estrellas furiosas. Yo testifiqué con voz firme, pero el alma hecha trizas, describí el video. Los gritos. El rastro de sangre. Javier, en el banquillo, me miró con odio puro, susurrando a su abogado. Paco, llamado como testigo, se quebró bajo el interrogatorio del fiscal. Sí, ayudé a encubrirlo. Por miedo, por dinero. El veredicto llegó como un martillo, cadena perpetua para Javier por homicidio agravado. 15 años para Paco por encubrimiento. Madrid exhaló aliviada. Pero yo no sentía triunfo, solo un cansancio óseo. Mateo y yo nos mudamos a un piso modesto en Retiro, cerca del parque, donde paseábamos con Laura en tiempos mejores. Él empezó terapia, dibujando dragones que derrotaba con espadas de luz. Y yo retomé el bufete con Carmen, especializándonos en casos de violencia de género, un homenaje silencioso a mi amiga perdida. Pero las noches traían fantasmas, el rostro de Javier en la celda, el de Paco en la sierra. La venganza me había liberado, pero ¿a qué costo? En el espejo, veía a una mujer endurecida, con líneas que no estaban allí antes, pero también con una claridad nueva. La vida no era justicia poética, sino supervivencia cruda. Sin embargo, el abismo no había terminado de reclamar su deuda. Un mes después del juicio, un sobre anónimo llegó a mi buzón, una grabación de audio. Mi voz en el sótano, hablando con el cuerpo de Laura. Lo siento, te juro que él pagará. Alguien más lo había grabado, Paco, vengativo en su caída. El remitente era anónimo, pero el mensaje claro, tu turno. El ciclo de traición se cerraba. Y yo, Elena Vargas, me preparaba para la siguiente ronda, sabiendo que en Madrid, los secretos nunca mueren, solo cambian de manos. El sobre anónimo fue el catalizador de una segunda tormenta, un recordatorio punzante de que la venganza, una vez desatada, devora sus propias colas como la serpiente de Ouroboros grabada en las antiguas catedrales góticas de Toledo. Lo abrí en la cocina de nuestro nuevo piso en Retiro, con el sol filtrándose a través de las persianas y Mateo desayunando cereales en la mesa contigua, ajeno al veneno que acababa de entrar en nuestra vida. El audio era corto, 30 segundos de mi voz quebrada en el sótano. Lo siento, Laura. Él pagará por esto. Mi piel se erizó. ¿Cómo? Paco no había estado allí esa noche, ¿o sí? Recordé su llegada posterior. ¿Pero había colocado un micrófono? ¿O era Javier? Con contactos en la cárcel que se extendían como raíces podridas, llamé a Carmen inmediatamente. Mi voz un siseo para no alertar a Mateo. Es una amenaza. Alguien sabe que estuve allí. Ella, siempre la pragmática, respondió desde su oficina, calma. Analicemos lo forense. Pero Elena, si sale a la luz, te pinta como cómplice. Ocultación de cadáver, al menos. El pánico me atenazó la garganta, un nudo de alambre de púas. Como abogada, conocía el artículo 451 del Código Penal, penas de hasta 3 años por no denunciar un homicidio. Pero más allá de la ley, era el estigma, Mateo perdiendo la custodia, mi carrera hecha añicos, Madrid susurrando la viuda negra a mi paso. Decidí contraatacar con sigilo, mi instinto depredador resurgiendo de las cenizas. Contraté a una jeque freelance, una chica joven llamada Alba, metida en los bajos fondos digitales de Barcelona, recomendada por un cliente en un caso de ciberacoso. Rastrea el origen del audio, le dije por Signal, enviándole el archivo. Ella cobraba en cripto, y su respuesta llegó en horas, IP desde Soto del Real. Tu ex tiene amigos sueltos. Javier. Desde su celda, orquestando esta puñalada póstuma. ¿Pero por qué ahora? Venganza pura.
¿O un intento de reabrir el caso y reducir su sentencia? Los días se volvieron una vigilia paranoica. Miraba por encima del hombro en el Parque del Retiro, donde Mateo corría entre los cipreses, preguntándome si algún transeúnte era un espía. Don Ramón, el vecino de Chamberí, me llamó una tarde. Elena, han preguntado por ti aquí. Periodistas, creo. Cuidado. La prensa no había olvidado. Un podcast sensacionalista, Sombras de Madrid, dedicó un episodio al caso Vargas, especulando sobre mi rol. ¿Sabía la esposa? ¿O fue parte del complot? Escuché el audio en mi coche, estacionado en la glorieta de Cibeles, y las palabras del locutor me helaron. Elena Vargas, la abogada que cazó a su marido. ¿Pero quién la caza a ella? Mateo, sensible como un radar a mis tormentas internas, empezó a retraerse. Ya no dibujaba dragones victoriosos, ahora eran laberintos oscuros donde figuras sin rostro perseguían a una niña sola de él mismo, transmutado. En terapia, con la psicóloga en un centro de la Seguridad Social, confesó: mamá llora por las noches. Creo que es por papá. Lo negué todo, horneando magdalenas los domingos como ofrenda de normalidad. Pero el niño en él se marchitaba. Quiero ver a papá, me dijo una mañana, con ojos suplicantes. Accedí a una visita supervisada en Soto del Real, un viaje de hora y media por la A1 que me dejó con el estómago revuelto. La prisión era un monolito gris, hedor a desinfectante y desesperación. Javier apareció tras el cristal, demacrado, con barba incipiente y ojos hundidos que ya no brillaban con encanto andaluz. Elena, ronroneó, su voz distorsionada por el intercomunicador. ¿Has venido a rematarme? Negó la amenaza. Por supuesto, no soy yo. Alguien quiere jodernos a los dos. Pero en su mirada vi la mentira, un parpadeo calculado. Dime la verdad, por Mateo. Presioné. Él se inclinó, susurrando: Paco. Antes de caer, me confesó que te grabó esa noche, cuando lo llamé para limpiar. Quería un seguro, por si las cosas se torcían. Y ahora, desde su celda, lo usa contra ti. Otra capa de traición. Paco, el falso aliado, tejiendo su red de seguridad a mis expensas. Salí de allí con la cabeza zumbando. El tráfico de la M40 un borrón furioso. Confronté a Paco en su interrogatorio programado. Carmen lo arregló como testigo en nuevo procedimiento. En una sala fría de la comisaría, con grabadoras rodando. Lo vi derrumbarse, sí. Puse un dispositivo en el sótano, por si Javier mentía. Pero no lo usé hasta ahora. Un compañero de celda lo envió, por rencor. ¿Rencor contra mí? La abogada que lo hundió. El ciclo era interminable. Un querasel de puñaladas donde nadie ganaba. Alba, la jeque, hackeó correos de la prisión esa semana, confirmando: Paco había sobornado a un guardia para enviar el audio, con nota, por Laura, que merecía mejor que tú. El reproche me atravesó como una lanza. ¿Merecía? Yo, que la vengué. Pero también la enterré en secreto. Llevé el caso a Carmen, demandémoslo por extorsión. Pero ella sacudió la cabeza: mejor un acuerdo extrajudicial. Haz que retire el audio, o lo usamos contra él en apelación. Negociamos en una notaría de la calle Preciados. Paco, pálido por videoconferencia desde la cárcel, juró destruir copias a cambio de mi silencio sobre su affair con Laura. Un pacto frágil, sellado con tinta que olía a traición. Pero el daño colateral ya estaba hecho. Un tabloide, ABC, publicó un extracto del audio filtrado. Por supuesto, pintándome como la esposa que ocultó el crimen. Las llamadas del bufete cesaron. Clientes potenciales, madres aterrorizadas por custodias, me veían ahora como villana. Carmen me defendió en rueda de prensa improvisada. Mi socia es víctima, no culpable. El verdadero monstruo está encerrado.
Pero las redes sociales rugían, Elena cómplice. Memes de mí como Madía moderna. Madrid, cruel en su intimidad. Me aislaba. En medio del caos. Un rayo de luz, una carta de la familia de Laura, entregada por su hermana en un café de la carrera de San Jerónimo. Sabemos lo que hiciste por ella, Elena. Y lo del entierro. Era compasión, no crimen. Gracias. Lágrimas brotaron, calientes y catárticas. No todo era oscuridad. Usé esa redención para reconstruir, doné parte de los fondos recuperados de Javier a un refugio para mujeres maltratadas en Vallecas. Y escribí un artículo anónimo en El País sobre la delgada línea entre justicia y venganza. Mateo, testigo silencioso. Floreció un poco, se unió a un equipo de fútbol en el Retiro. Goles que celebraba con abrazos feroces. Mamá, eres mi heroína, me dijo tras un partido. Y por un instante, el abismo se replegó. Pero Javier no había terminado. Desde la cárcel, apeló el veredicto, alegando coacción por parte de la esposa. El nuevo juicio se fijó para primavera, y yo supe que el clímax final se acercaba, no un enfrentamiento físico, sino un duelo de verdades desnudas en el banquillo. Preparé mi armadura, testimonios de don Ramón, logs digitales de Alba. Y mi propia confesión parcial, admití el retraso en denunciar, por shock emocional. No oculté, lloré, declararía. Pero en las noches, el audio resonaba en mi cabeza, un eco de mi propia oscuridad. La venganza me había transformado de víctima a verdugo, de esposa a superviviente. Y mientras Madrid despertaba con su bullicio eterno, mercados abriéndose, metros rugiendo, yo caminaba sus calles con pasos firmes, lista para el siguiente acto. Porque en esta ciudad de pasiones contenidas, el drama nunca termina, solo muta. La apelación de Javier se cernía sobre mí como una guillotina suspendida. El filo reluciente de la burocracia española afilado por meses de maniobras legales que drenaban mi alma gota a gota. Madrid en invierno era un cómplice gélido, vientos del Manzanares que azotaban las plazas, nieblas que envolvían la Almudena como un velo de secretos. Instalé alarmas en el piso de Retiro, no contra ladrones, sino contra fantasmas periodistas al acecho, o peores, emisarios de Javier. Mateo, ahora 11 años, navegaba la tormenta con resiliencia infantil. Mamá, si papá es malo, ¿por qué lo quieres en la cárcel? Sus preguntas eran dagas inocentes, y yo respondía con parábolas suavizadas, a veces. El amor significa dejar ir, para que todos sanen. Carmen y yo nos atrincheramos en el bufete, un bastión de papeles y café amargo en la calle Alcalá. Su apelación es débil, analizaba ella, extendiendo diagramas en la mesa de caoba. Falta de pruebas de coacción. Pero mencionará el audio, y eso nos pinta a ti como manipuladora. Contratamos a un perito forense, un tipo seco llamado Ruiz que diseccionó el archivo editado. Señora, pueden argumentar que es falso, o contextual. Optamos por la verdad a medias, admitiría haber estado en el sótano, para verificar, pero negaría ocultación intencional. Fue pánico, no crimen. Ensayé frente al espejo. Mi reflejo una extraña con ojeras profundas. Alba, la jeque, se volvió indispensable. Monitoreaba foros oscuros donde con pinches de Paco ex delincuentes de lavapiés traficaban en rumores. Hay un tipo, el tío, que quiere verte caer por pasta. Me advirtió en un chat encriptado. Lo rastreó hasta un bar en la Cava Baja. Y yo, impulsada por un coraje nacido del desespero, fui allí sola una noche de lluvia torrencial. El local era un antro de sombras, humo y conversaciones susurradas sobre apuestas hípicas. El tío era un hombretón calvo con tatuajes de navajas en los antebrazos, bebiendo solo en la barra. Siéntate, gruñó cuando me acerqué, oliendo a ginebra barata. La abogada famosa. Nominé, of sí.
€1000 por tu silencio. Y nombres de quien te paga. El río. Un sonido gutural como grava. Javier promete más. Quiere que testifiques que lo viste golpearla. Mi pulso se aceleró, pero mantuve la calma, saqué el sobre con el dinero efectivo de las donaciones. Y añadí, o toma esto y desaparece. O te entrego al Audico por extorsión. La unidad de delitos y ciberdelincuencia era un espectro que conocía bien. Él palideció, embolsándose los billetes. Vete al infierno, puta. Salí a la lluvia, empapada pero victoriosa. El agua lavando el hedor de la traición. Don Ramón se ofreció como testigo moral. Vi cómo sufriste, Elena. Diré la verdad. Su testimonio. En el prejuicio, pintaría el cuadro humano, la esposa destrozada, no la conspiradora. Pero el verdadero twist se reveló en una visita sorpresa a la cárcel. Javier, más delgado aún, me miró con algo nuevo en los ojos. No odio, sino resignación. Siéntate, Elena. No más juegos. Habló entonces. Un monólogo que duró media hora, su juventud en Sevilla. Apuestas que empezaron como diversión y se volvieron cadenas, el encuentro con Laura. No como amante, sino como acreedora. Ella le había prestado dinero anónimamente, a través de un contacto bancario, para salvar la constructora. La invité esa noche para pagarle, pero discutimos. Ella quería que te lo contara todo. Yo perdí el control. Pero Paco llegó y vio demasiado. Él sugirió el encubrimiento, por lealtad retorcida. ¿Lealtad? La palabra me revolvió el estómago. El audio. Presioné. Un regalo de Paco para ti. No mío. La confesión culminó en una bomba. Mateo no es mío, Elena. Lo supe hace años, por una prueba de paternidad que hice en secreto. Es de tu aventura con ese cliente, el de la custodia, en 2014. Por eso seguí, por miedo a perderlo. El mundo se fracturó. ¿Mentira? ¿Verdad? Recordé esa época, un caso intenso con un viudo carismático. Noches de consuelo que cruzaron líneas. Pero embarazo, el cálculo temporal encajaba. Un secreto enterrado bajo capas de negación. Lágrimas ardientes nublaron mi visión. Sí, es verdad. ¿Por qué no me lo dijiste? Porque te amaba. A mi manera enferma. Y ahora. Suéltame. Por él. Salí tambaleante. El intercomunicador zumbando en mis oídos. Ordené una prueba de ADN esa semana. Un hisopo en la mejilla de Mateo mientras dormía. Resultados que confirmaron la pesadilla. Javier no era el padre biológico. El shock me inmovilizó días enteros. Acostada en la cama con vistas al retiro nevado. Preguntándome quién era yo, la vengadora. O la mentirosa que había construido una familia sobre arena movediza. Carmen lo supo por mi silencio, sea lo que sea. No lo usis en el juicio. Protaché a Mateo. Pero el conocimiento envenenaba todo. Veía a mi hijo no como clon de Javier, sino como eco de un amor fugaz. Un viudo que ahora vivía en Bilbao. Casado de nuevo. El nuevo juicio, en Martesto, fue un vórtice de emociones crudas. La sala del juzgado de lo penal bullía. Periodistas en la galería. Flechis como relámpagos. Javier testificó primero. Voz quebrada, mi mujer sabía, pero el odio la cegó. Mi turno fue un calvario, describí el video. Los gritos. Mi pánico en el sótano. No oculté, retrasé, por incredulidad. El fiscal, un hombre severo de bigote gris, presentó el audio como prueba de coacción. Pero Ruiz lo desmontó, manipulado. Irrelevante. Don Ramón habló de mi dolor. Paco, convocado de nuevo, admitió su rol. Derrumbándose en sollozos, la quería. Y la perdí por miedo. El clímax llegó en el cruce de miradas. Javier y yo, separados por el abismo del banquillo. Dime, Elena, espetó él ante el tribunal. Por Mateo. ¿Retirarías
El salón contuvo el aliento. Yo, con voz que no reconocí como mía, respondí por Mateo. Termino esto. Pero no por ti. El juez denegó la apelación esa tarde. Perpetua confirmada. Javier se hundió. Un hombre roto. Y en su derrota vi mi propia fractura. Fuera. Bajo un sol primaveral que derretía la nieve. Abracé a Mateo. Todo terminó. Mi vida. Pero no había terminado. El secreto de la paternidad me carcomía. Decidí no revelarlo aún, optando por una maternidad absoluta, inquebrantable. Madrid renacía a nuestro alrededor, jacarandas en flor por Gran Vía, terrazas llenas de risas. Yo, Elena, caminaba entre ellas, cicatrizada pero viva, sabiendo que la venganza había sido un fuego purificador, dejando cenizas de las que brotaría algo nuevo. Sin embargo, un último eco, una llamada del viudo de Bilbao, alertado por noticias. Elena. Es verdad lo del niño. Colgué, pero la puerta se entreabría. El abismo susurraba promesas de más drama, pero por primera vez, lo ignoré. La vida, con sus traiciones y redenciones, continuaba. Los meses post-juicio se desplegaron como un lienzo en blanco manchado de colores ambiguos, azules profundos de la sanación incipiente, rojos furiosos de recuerdos no del todo extirpados. Madrid, en su eterna metamorfosis, me acogió de vuelta con brazos abiertos pero cautelosos. La ciudad perdona escándalos si los sobrevives con gracia castiza. Retomé el bufete con fervor renovado. Carmen y yo expandiendo a litigios de herencias tóxicas, casos donde familias se desangraban por legados envenenados. Somos las exorcistas de los pecados paternos. Bromeaba ella en nuestras pausas para tortilla española en la mallorquina. Y yo reía. Un sonido genuino que sorprendía incluso a mí. Mateo floreció en la rutina, entrenamientos de fútbol en los campos de Tierra del Retiro, donde corría como un torbellino, esquivando defensas con la astucia de quien ha aprendido a navegar laberintos emocionales. No preguntaba por Javier, papá se había convertido en un espectro, mencionado solo en terapia como el que se fue, pero en sus abrazos nocturnos sentía el ancla de nuestro lazo, madre e hijo, forjados en el crisol del drama. El secreto de la paternidad lo guardaba como un talismán oscuro. Contacté al viudo, Carlos, por email neutral. Si Mateo pregunta algún día, sé honesto, pero no busques reclamos. Él respondió con decencia, respeto tu decisión. Si necesita un padre, aquí estoy. Un puente tendido, no cruzado. La sociedad madrileña, voluble como el Guadarrama en tormenta, me rehabilitó gradualmente. Invitaciones a cenas en Chamberil de vecinos que fingían olvido. Y un perfil en Benatifer como la mujer que desafió al sistema. Rechacé entrevistas sensacionalistas, pero escribí un libro anónimo, Sombras en el hogar, un testimonio velado de traición y resiliencia que se vendió como pan caliente en la feria del libro. Los royalties financiaron becas para hijas de víctimas de violencia doméstica. Un ciclo virtuoso que honraba a Laura. Visité su tumba improvisada en la sierra una primavera, plantando margaritas silvestres y susurrando, descansa, amiga. Tu justicia vive en ellas. Paco, desde su celda en Teixeiro, me envió una carta de arrepentimiento. Fui débil. Elena. Perdóname por complicarlo. La quemé en el fregadero. Las llamas danzando como demonios miniatura. Pero en el fondo, un atisbo de piedad. Todos éramos peones en el tablero de la codicia humana. Don Ramón, mi guardián improbable, se mudó cerca de un piso en Pacífico, y sus visitas semanales con sellos y anécdotas de la posguerra se volvieron bálsamo. La vida es como un álbum. Elena, páginas pegadas, pero se pueden voltear. El verdadero cierre llegó en verano, bajo el sol abrasador de la Plaza Mayor, donde las terrazas bullían de vermuts y guitarras flamencas. Mateo y yo viajamos a Sevilla al Irónico, el origen de Javier, no por nostalgia, sino por catarsis.
Paseamos por el Alcázar. Jardines de azulejos que contaban historias de moros y cristianos. Y en una noche de feria, con luces parpadeantes y olores a churros fritos, él me confesó: mamá, soñé con tía Laura. Dijo que estás perdonada. Lágrimas brotaron, mezcladas con el polvo del camino, y lo abrase bajo las estrellas, sintiendo el peso levantarse como niebla al amanecer. Javier, en su perpetuo exilio carcelario, se convirtió en eco distante, informes de rehabilitación, lecturas en la biblioteca de Soto del Real. No lo visité más. Nuestra historia era un capítulo cerrado, sus páginas amarillentas en el archivo de mi mente. En cambio, abrí nuevos, un romance tímido con un profesor de historia en el Prado. Cenas donde hablábamos de Goya y sus horrores, no de mis demonios. Eres fuerte, me dijo una noche, besando mi mano bajo las luces tenues de un restaurante en Huertas. Fuerte, sí, pero humana, propensa a dudas. A noches donde el audio fantasma resonaba, recordándome que la venganza deja cicatrices invisibles. Año y medio después del juicio inicial, el abismo me devolvió un último regalo: justicia poética. Paco, en un arrebato de conciencia, testificó contra una red de usureros en casinos madrileños, incluyendo deudores de Javier, desmantelando un circuito que había envenenado vidas como la nuestra. Su sentencia se redujo, la mía, implícita, se absolvió en el Tribunal de la Redención Personal. Madrid, testigo eterno, celebró el Corpus con procesiones ruidosas, y yo caminé entre la multitud, Mateo a mi lado, sintiendo por fin la paz de quien ha cruzado el puente sobre el vacío. La lección, grabada en mi alma como un tatuaje indeleble, era esta: la traición destroza, la venganza reconstruye, pero solo el perdón propio primero libera. Elena Vargas, viuda de ilusiones rotas, madre de un niño que sería rey, abogada de causas perdidas, emergió del drama no intacta, sino transformada, un fénix de plumas grises, volando alto sobre la ciudad que me vio caer y levantarme. Y en las noches tranquilas, con el rumor del tráfico lejano como nana, susurraba al viento, escuchaban gritos en mi casa, pero ahora solo oigo silencio. El mío. Fin.